Muy bien, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Good morning. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muy bien. Espero que estén bien despiertos para la sesión de hoy. Visto que en la primera clase he tenido alumnos soñolientos, durmiendo. Supone que ya hasta ahora ya todos están despiertos. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Ahí está. Vale, cuéntanos. Despierta. Ahí Despierta, está bien, está despierta. bien. Recién duchada, está bien, excelente. Muy bien. Vamos a iniciar Visita entonces. mente limpia. Claro, claro, como debe ser, como debe ser. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Hoy día nos toca física y vamos a entrar a este nuevo tema que es movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Movimiento vertical de caída libre, que es similar al tema anterior que hemos realizado, MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo variado, uniforme variado, pero en este caso lo vamos a ver de manera no horizontal, sino de manera vertical, ¿no? Entonces, va a ser prácticamente conceptos similares, ¿ya? Solamente vamos a introducir un nuevo concepto que es la aceleración de la gravedad. La gravedad específicamente como elemento que interviene en todo fenómeno de caída libre, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a iniciar con algunos conceptos básicos, ahí está, que tienen que ver con caída libre. Y como vemos ahí, ¿no? Según el gráfico y según lo que nos menciona la diapositiva, el movimiento de caída libre va a ser un caso particular de MRV, ¿no? Lo estamos mencionando. Digamos, parte de los mismos principios del MRV, solamente que aquí la trayectoria va a ser una recta vertical, ¿no? Vertical, que va a suceder o se va a existir por la presencia del campo gravitatorio, ¿no? Precisamente la gravedad, que es un concepto muy interesante, ¿no? Pero que se entiende en un principio como la fuerza de atracción de la Tierra es la que va a provocar este tipo de movimiento, ¿no? De caída hacia abajo, ¿no? Por eso todos los objetos que percibimos nosotros van hacia abajo, ¿no? Van en caída, porque se dirigen al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, como menciona ahí, la fuerza que actúa sobre el cuerpo va a ser su propio peso. No vamos a considerar resistencia al aire, ¿ya? Este es un punto importante, no vamos a considerar resistencia al aire. Es decir, no va a haber nada que contrarreste, digamos, ¿no? el movimiento hacia abajo, ¿ya? Y bueno, podemos observar este movimiento de caída libre en distintos casos. Por ejemplo, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, ¿no? Cuando tiramos un objeto, una piedra hacia arriba, hacia un piso superior. O también cuando una persona suelta un objeto, se tiene una velocidad estática primero, no tiene velocidad cero, y se suelta. Entonces, automáticamente el objeto cae cuando es lanzado hacia abajo, ¿no? O si también se lanza con fuerza, también. Esa es otra forma de cómo se puede presentar caída libre. En este caso de la aceleración, como vemos aquí en la última línea, la aceleración que vamos a tomar en cuenta y que interviene va a ser únicamente la aceleración de la gravedad, ¿no? Es decir, esa va a ser la gravedad siempre. En todos los casos que experimentemos, esa va a ser la gravedad. Esa va a ser la aceleración, perdón, ¿no? La gravedad va a ser la aceleración que vamos a tomar, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la aceleración de la gravedad? Como vemos ahí, la aceleración de la gravedad se entiende como la aceleración con la que caen los cuerpos o con la que son soltados, ¿no? Al ser soltados, con la que aumenta su velocidad cada vez más. Entonces, ¿cuánto vale esta aceleración de la gravedad? En realidad varía, ¿no? O sea, si nos ponemos a estudiar la gravedad en distintos lugares, por ejemplo, ahí observamos un pequeño globo terráqueo, y aquí tenemos en la parte superior, por ejemplo, en el polo norte tenemos una gravedad 9,83 metros por segundo cuadrado. Ahora, si bajamos un poco al Ecuador, esta línea intermedia que es el Ecuador, país de Ecuador, o Centroamérica, perdón, el Centroamérica, ¿no? Vamos a tener que la gravedad es 9,7 metros por segundo cuadrado en Centroamérica. Y un poquito más abajo, ahora sí en el Ecuador es 9,8. Nosotros que estamos más cerca al Ecuador, vamos a tomar en cuenta ese valor de 9,8, ¿no? Ahí está. Varía entre 9,83 y 9,78.
pero todo se redondea, digamos, o se aproxima siempre a 9,8. 9,8 es el valor oficial, digamos, que vamos a tomar en cuenta nosotros para, para los distintos ejercicios donde se nos solicite de esa manera, ¿ya? Sin embargo, en secundaria, o sea, 9,8 es el valor que se toma en los casos donde queremos una medida exacta o precisa, ¿no? Entonces, se aplica, por ejemplo, más que nada a los cursos de física en las academias y en las universidades. En nuestro caso, como estamos en secundaria todavía, entonces para manejar la velocidad de una manera más sencilla, la mayoría de veces se va a redondear a 10 metros por segundo cuadrado. Ese va a ser el valor que vamos a redondear. La mayoría de los casos donde nos indique, vamos a redondearlo a ese valor. ¿Qué significa entonces que vaya a 10 metros por segundo cuadrado? O sea, que acelere. Quiere decir que cada segundo que pase en la caída libre, la velocidad del cuerpo va a aumentar en 10 metros por segundo, ¿no? Cada vez que vaya cayendo, va a aumentar a 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver en los ejercicios con más claridad para poder entender esta idea. Entonces, tenemos ahí los tipos de movimiento. Sí, porque la teoría... ¿Cómo? No te escuché, Valeria. No, digo, la teoría me marea y prefiero más rápido los ejercicios. Ah, ya, claro. Claro, ¿no? Hay algunos conceptos previos, o sea que es importante analizar, tomar en cuenta, ¿no? Pero más que nada entender un poco la idea. No es que tampoco nos lo sepamos de memoria, pero entender la idea. La idea de la gravedad, ¿cuál es? Que conforme el objeto cae, la velocidad con la que cae el objeto, esa velocidad es la que aumenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un objeto empezó con 0, o sea, no tenía velocidad, estaba estático, pasa un segundo y la velocidad, perdón, la aceleración de la gravedad provoca que de la velocidad 0 aumente a 10 metros por segundo, ¿no? Entonces, en el segundo pasa otro segundo más, de 10 aumenta a 20. Pasa otro segundo más, de 20 aumenta a 30. Y así, la velocidad cada vez va a ir más rápido. Esa es la idea más o menos, ¿no? Pero en los ejercicios lo vamos a ver ahí de manera aplicada. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos movimientos. El ascendente, que es cuando lanzamos un objeto hacia arriba, se lanza hacia arriba, existe ahí velocidad inicial, velocidad final, y la gravedad va en contra del movimiento. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces, si el objeto va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, se van a chocar, digamos, ¿no? Van a chocar estas dos direcciones. ¿Y qué va a pasar? Como la gravedad siempre gana, porque la gravedad siempre va a ser mayor, el objeto va a subir, pero como la gravedad está, ¿no?, jalándolo hacia abajo, va a llegar un momento donde se va a detener. Y al detenerse es donde otra vez va a volver a caer. Por eso es que los objetos caen, porque están en contra de la gravedad que los impulsa hacia abajo. Entonces la gravedad va a ser, en este caso, va a ser que el objeto desacelere, que el objeto reduzca su velocidad hasta llegar a 0, ¿no? Porque está en contra. Y en el otro caso, en el caso del movimiento descendente, es cuando el objeto va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, va a la misma dirección de la gravedad, su velocidad va a aumentar, ¿no? Aquí la velocidad aumenta, es positiva, pero aquí la velocidad disminuye, ¿no? Entonces se convierte a una velocidad en contra. Entonces aquí la gravedad, digamos, va a actuar como una aceleración positiva y en el otro caso como una aceleración negativa o desaceleración, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver aquí en las ecuaciones que tenemos aquí al costadito. Las ecuaciones, si se dan cuenta, son similares, muy similares a las del MRV. Son bastante parecidas, casi idénticas, ¿no? Por ejemplo, en el MRV teníamos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, ¿no? Aquí teníamos aceleración, A, por tiempo. Pero aquí vamos a considerar que la aceleración va a ser la misma gravedad. O sea, vamos a cambiar. En vez de poner aceleración, vamos a cambiar a gravedad. Este cambio vamos a hacer. Haciendo este cambio, vamos a, en todas las fórmulas, observar lo mismo. Aquí también, ¿no? En el caso de la distancia, había una fórmula de la distancia. La distancia es igual velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Ahora, en vez de poner distancia, vamos a poner altura. O sea, vamos a hacer ese otro cambio también. En vez de poner distancia, vamos a poner altura. Ese va a ser el otro cambio que vamos a hacer. Pero después las fórmulas son las mismas fórmulas que usamos para el MRV,
vamos a usar aquí, haciendo esos dos cambios. ¿Sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Velocidad final cuadrada es igual a velocidad inicial cuadrada, más 2. La original decía 2 por aceleración por distancia. Pero aquí como estamos haciendo el cambio, ya no va a ser la aceleración, sino va a ser gravedad. Y ya no va a ser distancia, sino va a ser altura. Entonces 2 por gravedad por altura. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y la última, ¿no? Altura, que era distancia, es igual velocidad inicial por tiempo más gravedad, aquí era aceleración, ¿no? Gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, basta que ustedes recuerden las fórmulas del MRV y sencillamente les hagan esos dos cambios. Este cambio que estamos viendo acá arriba y este de aquí abajo, ¿sí? Ahora, la aceleración de la gravedad ya dijimos, puede ser 9,8 o 10. En la mayoría de casos va a ser 10, pero ahí el ejercicio les va a indicar, toma 10 o toma 9,8. El ejercicio mismo les va a decir cuál de los dos valores tienen que tomar, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos ya los significados de cada símbolo, velocidad inicial, final tiempo, gravedad, altura. Vamos a ver ahora sí los ejercicios. Ya, propiedades finales. Tenemos un par de propiedades más que también hay que olvidar. El número 1 me dice, los cuerpos en caída libre vertical que se encuentran en un mismo nivel emplean el mismo tiempo para subir y para bajar. Ajá, esta propiedad es importante. Es decir, el tiempo de subida hasta un nivel máximo, o sea, el cuerpo sube hasta que su velocidad llega a cero. ¿No? ¿Por qué? Porque está en contra de la gravedad. Entonces, no puede subir para siempre, sino va a subir y va a llegar a cero y se va a detener. Cuando llega ahí, va a volver a bajar. Entonces, el tiempo de subida que demoró en subir, pueden ponerle tiempo de subida, TS, va a ser igual al tiempo en que se demora en bajar, volver a bajar. Tiempo de bajada, vamos a poner. Es decir, tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Para que esté en el mismo nivel, ¿no? El mismo nivel donde estaba en un inicio. Si se lanza de un nivel, va a demorarse en llegar, supongamos, 5 segundos. Para que regrese a ese nivel donde estaba, otra vez se va a demorar otros 5 segundos. ¿Ya? Entonces es una primera propiedad. Y la segunda que tenemos aquí me dice, para un nivel paralelo a la superficie terrestre, en caída vertical, el cuerpo en caída libre vertical posee velocidades de módulos iguales. O sea, así como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, si empezamos en cierto nivel, ¿sí? Con una velocidad 1, al bajar y regresar al mismo nivel, va a tener la misma velocidad. O sea, la velocidad inicial de aquí, de este punto, va a ser igual a la velocidad final del otro punto. ¿Ya? Pero tiene que estar a la misma altura, solo cuando esté a la misma altura. ¿Ya? Muy bien, creo que esas son las más importantes, las más relevantes. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Ya está. Número 1. Se suelta una piedra desde cierta altura. Determina el módulo de la velocidad que adquiere la piedra luego de 2 segundos. Ya, entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de graficar, que nos dice ahí. Ya, vamos a dibujar una piedrita entonces, una piedrita redonda. Vamos a hacerlo con color, ¿ya? A ver, color azul. Ya. Tenemos una piedrita, ahí está, una piedrita azul. Se suelta, entonces esa piedrita empezó ahí y va a terminar por acá, supongamos. ¿No? Más o menos ahí. Ya está. Se suelta la piedra entonces a cierta altura, entonces la piedra va a hacer este movimiento hacia abajo, ¿ya? Me dice, determina el módulo de la velocidad que adquiere la piedra luego de 2 segundos. Primero, si me dicen que se suelta una piedra, ¿cuál será su velocidad inicial? Eso tenemos que pensar. 0. Claro, muy bien, Valeria, excelente. Su velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Porque se suelta, o sea, no se estaba moviendo la piedra, estaba estática. Así es. Entonces, luego de que pase un tiempo, la piedra ya va a presentar velocidad, ¿no? O sea, va a ir hacia abajo. Entonces, aquí ya va a tener velocidad. Esta va a ser su velocidad final. Velocidad final. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? Porque a mí me dicen, determina el módulo de la velocidad que adquiere. Eso va a ser la velocidad final. O sea, eso me están preguntando. Luego de 2 segundos. O sea, de aquí a acá va a pasar tiempo 2 segundos. Muy bien. Ya está. Entonces, tengo ahí velocidad inicial, tengo velocidad final. No tengo velocidad final, lo que me piden. Tengo tiempo y también tengo
gravedad, ¿no? Gravedad también es lo que me están dando ahí al final. G igual 10. 10 metros por segundo. Ya está. ¿Qué fórmula podemos aplicar? A ver, teniendo todos esos datos. Velocidad inicial, tiempo y gravedad. A ver, vamos a ver las fórmulas. ¿Qué fórmulas podemos utilizar? A ver, tengo velocidad inicial, tengo gravedad y tengo tiempo. ¿Cuál puede ser? Primera, segunda, tercera, cuarta. A ver, aprovechen. Puntos. Saben que para el examen les sirven sus puntos. ¿Qué te pedí ayer, profesor? No había leído. Me piden la velocidad final. ¿La segunda? Ah, no, la velocidad final. Me piden la velocidad final y me dan velocidad inicial, me dan tiempo y me dan gravedad. La primera, pues, ¿no? Claro, la primera. ¿O no? Así es. Claro, porque me dan velocidad inicial, me dan gravedad y me dan tiempo. Así es. Entonces vamos a copiar la primera formulita, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y en este caso, ¿qué usaríamos? ¿El positivo o el negativo? ¿Signo más o el signo menos? El cuerpo está bajando. O sea, está en el mismo sentido que la gravedad. ¿Negativo o Entonces, positivo, entonces? claro, si está La yendo suma. junto con la gravedad, si está en el mismo sentido que la gravedad, entonces va a sumarse, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir en la misma dirección, va a aumentar. Entonces, así, vamos a poner con positivo. Muy bien, velocidad inicial era 0, y acá vamos a poner positivo. Gravedad 10 10, por tiempo que es 2. 2, así es. Entonces mi velocidad final será 10 por 2, 20, más 0, 20. 20. 20 metros por segundo. Así es, eso es todo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, Está fácil, ¿no? Claro, sí, está sí, sí. fácil. Hasta el Así es. momento. Por ahora. Ya, muy bien, muy Ay, si bien. así fueran en los exámenes. Muy bien. Sí, justo estaba pensando eso. Creo que les voy a dar de repente una especie de simulacro del examen, como para que vaya practicando. Ay, Claro. Estamos viendo cómo vamos a hacer todavía los exámenes, pero sí, ya es casi 99% confirmado que va a ser virtual. ay, no, ustedes no se cansan, ¿verdad? Sí, nos cansamos, pero se va a hacer, pues. Es lo que hay. Qué horror. Muy bien, vamos a ver el número 2, a ver, dice. Número 2. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Ya? O sea, ahora están lanzando el cuerpo. Fuerza, ¿no? Lo lanza. Calcula la distancia recorrida en metros luego de 5 segundos. Entonces, vamos a dibujar el cuerpo. A ver, vamos a plantear que sea ahora un rectangulito. Supongamos que es un cuadradito. Es un cuerpo cuadrado. Ya, entonces tenemos un cuerpo cuadrado, lo vamos a hacer ahora de color naranja. Ya, este cuerpo cuadrado se va a lanzar con una rapidez de 10 metros por segundo. O sea, va a tener Y ahí ya se una está dando la velocidad. velocidad. Claro, ya va a tener una velocidad inicial con la que está bajando. Esta es su velocidad inicial. Su velocidad inicial es 10. La distancia ahí sería la altura, ¿verdad? Claro, así es. Así es. Entonces, este cuerpo va a bajar, va a trazar esta línea recta, ¿no? Y luego de 5 segundos, o sea, va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Van a pasar 5 segundos, de acá a acá, tiempo, 5 segundos. Y va a tener otra velocidad final por acá, ¿no? Velocidad final. Que todavía no conocemos también. Pero a mí no me están pidiendo esa velocidad final, lo que me están pidiendo es la distancia, o sea, la altura. Exacto, Sí. como dijo Valeria, la altura. Muy bien, Valeria. Ya está. A ver, entonces,
También me da la gravedad, ¿no? El dato de la gravedad que es 10 metros por segundo. 10 metros por segundo al cuadrado. Es un dato importante también, ahí lo vamos a señalar, ¿ya? Pero que es como una constante, ¿no? Que se va a repetir siempre, en la mayoría de los ejercicios. Ya, entonces, a ver, ¿qué fórmula podríamos aplicar? Me piden la altura, Prim- me dan el tiempo y la velocidad inicial. Primero la velocidad final tenemos que hallar. Vamos a ver. Claro, podríamos hallar la velocidad final, ¿no? Pero, ¿qué fórmula podríamos aplicar? A ver, primera, segunda, tercera, cuarta. La primera, pues, La para primera para hallar luego la poner, velocidad final. Ujú. y luego la segunda para hallar la distancia. Claro, también, ¿no? Así es, así es. Así es. Ya, está bien, vamos a hacerlo como dice Valeria. Excelente. Excelente, excelente. Ah, sume mis puntos, profesora. Miren que todas Sí, sus sí, clases soy yo la que responde. sí, sí, ya vas 3 puntos. Puntos. No, ya voy 5. ¿Por qué ¿Cinco? miente? ¿Cinco Ay. puntos? Que me regale 2. Ya, 4, ya, para nadie, Qué 4 ya. envidioso. Ah. Ya, muy bien. Vamos a poner la formulita. ¿Ya? Vamos, Leonardo, también puedes participar. Está tranca, está tranca. Fácil hoy. A mí nunca me han enseñado eso, ¿ve? Ah, ¿de verdad? ¿Nunca has visto ese tema? ¿En serio? ¿Ah? ¿Nunca has visto el tema? No, en Ah, el ya, ya, estatal no ya, hay ya. esos temas. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces En el estatal es Sorry. combinado. tú tienes que ver y volver a ver los videos, ¿ah? Tienes que ver y ver los videos, por lo menos 2 o 3 veces, para que te quede la idea. ¿Ya? Y de ahí pregunta. Si tienes dudas, pregunta con confianza, ¿no? ¿Ya? Confianza. Muy bien. Pero los conceptos son básicos. Como te das cuenta, identificamos los elementos y luego aplicamos la fórmula. Nada más. No es mucha complicación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hemos identificado, ¿no? Velocidad inicial, 10, tiempo 5, y me piden la altura, ¿no? Pero tampoco me dan la velocidad final. Entonces, para hallar la velocidad final, como dijo Valeria, vamos a aplicar esta fórmula. Velocidad final es velocidad inicial. A ver, Leonardo, ¿cuánto es la velocidad inicial? 10. 10, así es, 10. Ahí está. En el gráfico está, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué aplicamos? ¿Más o menos? Más o menos. Más. Más. Cuando el cuerpo cae, siempre es más. ¿Sí? ¿Ya? Cuando el cuerpo cae, siempre es más. Entonces, acá será más. Gravedad vale. Aquí está, ¿no? 10. Y el tiempo ya lo tenemos ahí, ¿vale? 5. Tiempo 5. ¿Ya? Ya está. Ahora sí. ¿Cuánto será entonces la velocidad final? 10 más 10 por 5, 50. 60. Claro, 10 más No, 50, 60. 60, está bien. 60, 60, 60. 60. 60 metros por segundo, así es. Teniendo ya esto, ahora sí puedo aplicar la otra formulita para hallar la distancia, ¿no? Formulita de la distancia, que es, vamos a ver esa, a ver, la formulita ahí, la número 2, ¿no? Está acá, la altura. La altura es igual, velocidad inicial más velocidad final, entre 2 por el tiempo, ¿no? Esa formulita vamos a aplicar. Vamos a aplicar entonces. Ya está. Entonces, copiamos la fórmula. La fórmula será altura es igual velocidad inicial más velocidad final entre 2, todo por el tiempo. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Reemplazamos entonces los términos ahora. La altura es lo que me están pidiendo, la altura. La altura es lo que me piden, entonces yo no sé cuánto vale la altura, lo vamos a dejar igualito como está, h. Es igual velocidad inicial, ahí me da la velocidad inicial, 10, ¿no? Más velocidad final ya llevamos que es 60, entre 2, todo por el tiempo vale 5. Ya está. ¿Ya? Entonces ahora solamente queda sumar, dividir y multiplicar, entonces vamos a hacerlo por abajo. H es igual 10 más 60, 70. Entre 2 Entre por 2. 5, así es.
Y ahora podemos simplificar, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 70, 35. ¿No? Mitad de 70, 35. Y me quedaría 35 por 5. Y ahí solamente multiplicamos. 35 por 5. 175. 175. Así es, 175. Está bien, está bien. Excelente, excelente. Y esa vendría a ser mi altura. 175 metros, ¿no? No se olviden de poner siempre las unidades, ¿ya? En física siempre al último tenemos que colocar las unidades para saber qué es, ¿no? Metro, kilómetro, hectómetro, cámetro. Ya está. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? No, No. ¿Ya? Sí está claro, ¿no? Ahí con 2 formulitas la hemos sacado. Ya, muy bien, muy bien. Está Valentina también. Temprano, Valentina. La tarde. Ya, muy bien, muy bien. Sí, profe, es que mi internet está un poco lento. Ay, ay, Me sí, demoré. pues. Sí, por eso tratan de entrar 10 minutos antes, 5 minutos antes, para que Ya, prueben eso. profe. Ya, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Tenemos más ejercicios por aquí. Aquí está la solución. Aquí también se ha aplicado otra formulita que también podemos utilizarla. La repaso. ¿Ya? A ver, número 3. Se suelta un objeto desde lo alto de una torre, me dice. Si llega al piso al cabo de 3 segundos, determina la altura de la torre en metros. A ver. Entonces tenemos una torre. Bueno, vamos a dibujar una torre más o menos. Una torre de color marrón. Ahí tenemos una torre. Entonces, ahí está la torre, ¿no? Entonces, aquí desde la torre se va a soltar un objeto. Ahí está más o menos ahí la torre. Entonces, este objeto que se va a soltar llega al piso, dice, al cabo de 3 segundos. Entonces, vamos a dibujar el objeto. El objeto que sea ya un objeto redondo. Se va a soltar y va a llegar al piso en la parte de abajo, luego de 3 segundos. Es decir, desde el momento en que se soltó hasta el momento en que llega al piso, van a pasar 3 segundos. Vamos a dibujar el objeto en el piso, más o menos ahí, lo más gordito. Ya ahí está. Van a pasar 3 segundos. O sea, el tiempo de acá hasta acá es 3 segundos. Tiempo 3 segundos. Ahora dice, determina la altura de la torre en metros. Me están pidiendo la altura de la torre. La altura de la torre, eso me están pidiendo. Es decir, la distancia que el objeto avanzó, ¿no? Porque sabemos que en todo ese viaje, aquí el objeto llegó con una velocidad final y avanzó, pues, ¿no? Cierta distancia. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver los datos que me dan. Me están diciendo primero que se suelta el objeto. Entonces, ¿cuál será su velocidad inicial? Si se suelta, 0. claro, su velocidad está en reposo, ¿no? Eso se llama estar en reposo. Su velocidad es 0 metros por segundo. Muy bien. Me dice que llega al piso luego de 3 segundos. Ya lo puse, el tiempo es 3 segundos. Y al final tendrá una velocidad final, ¿no? Tampoco me dan cuánto es la velocidad final. Ya está. Y me piden la altura, ¿no? La altura es lo que me están pidiendo allá. Entonces, mi altura es mi prioridad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué fórmula podríamos aplicar? Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y me piden la altura, ¿ya? Parecida a la anterior, ¿no? Si se dan cuenta, es parecida a la anterior. Teníamos los mismos elementos, velocidad inicial, tiempo, altura. Así como el otro, pues. Claro, Veíamos podríamos primero aplicar, la velocidad claro, final. primero la velocidad final y luego la altura, ¿no? Pero vamos a probar otra fórmula, ¿ya? Porque hay otra fórmula también que nos puede servir para variar un poquito las fórmulas. La del al cuadrado. La última, así es, la número 4, que me dice altura es velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ajá. Si se dan cuenta, aquí solo necesito la velocidad inicial y el tiempo, ¿no? Porque la gravedad ya sabemos que es 10 metros por segundo. Entonces, vamos a aplicar esa formulita. Aquí sería altura es igual velocidad inicial por tiempo
más, igual aquí también, ¿no? Como el cuerpo está cayendo, en la misma dirección que la gravedad, esta va a ser positiva, porque está cayendo el cuerpo, ¿ya? Entonces, velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la formulita. Vamos a reemplazar entonces los valores. El primer valor. Altura, no sé cuánto vale, le pongo lo mismo, h. Velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. 0, muy bien. 0 por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 3. 3, así es, tiempo 3. Más 1/2 por la Por gravedad. 10. La gravedad es 10, así es, por tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado es 3 al 3 al cuadrado, cuadrado. 3 al cuadrado, así es. Muy bien. Podemos entonces resolver ahí, que tenemos. Entonces, esto aquí lo pasamos al costado. Tenemos entonces que la altura es igual a 0 por 3, 0. 0, ¿no? Esto se cancela como Se si no elimina. estuviera. Claro, como si no estuviera. Y acá puedo sacar mitad. Mitad, 2, mitad, 1, 5. mitad, arriba 9, 5. 45. 5 por 9, claro, ¿no? Así es, muy bien. 5 por 9 me va a quedar 45 metros. ¿Sí quedó claro, no? Sí. Sí. Vamos a ponerle acá. 45 metros. Paso a paso. Claro, pero acá me quedó 0 más 5 por 9. 45. Ya está. Entonces, fíjense, aquí hemos aplicado ya otra fórmula que también me puede reducir o simplificar un poco, ¿no? Más rápida. Claro, en este caso sí, porque ya no tengo que hallar la velocidad final, ¿no? De frente con la velocidad inicial, hago todo. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿Hay tarea de esto? claro, claro. Ah, ¿por qué? Claro. Ahorita vamos a ver la tarea, ¿ya? No se preocupen. A ver, vamos a avanzar, vamos a tratar de hacer un par de ejercicios más siquiera. 2, dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia ¿Verdad, abajo. profesor? ¿Ha realizado las tareas que le he enviado? ¿Se ha Las dado cuenta? últimas todavía no me he fijado. Ahora la voy a revisar, ¿ya? Ahora la voy a revisar. Las últimas sí no Sí, me he por fijado. favor. Porque no quiero que me pase un inconveniente porque con el profesor Kevin yo le estoy enviando todas mis tareas y resulta que no están enviadas. Me quedé así Ya. como que, o sea, Wow. Claro. Ya. y Cualquier cosita tuve te que volver escribo. a reenviarlas. Cualquier cosita te escribo, Ya, ¿ya? ¿Cuáles has enviado? ¿Te acuerdas? ¿De qué curso? ay, no me acuerdo, solo Ya. sé que he enviado. Ya. Ahora las reviso, ¿ya? Ahora las reviso y te... Pero voy a chequear otra vez, Claro. no me acuerdo. Ya, está bien. Muy bien, vamos a ver la 4. Porque sí he enviado de físicas, ayer envié creo de química. Ya. Ya, está bien. Sí. Creo que, bueno, les estoy dando por ahora como 3 días, 3, 4 días. Entonces, creo que sí está bien el tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué me dicen? Muy poco tiempo. Sí, 3, está bien. 4 días sí está bien, ya. Muy bien. Ya, número 4. Un astronauta en la Luna lanza un objeto verticalmente hacia arriba dice, con una rapidez de 10 metros por segundo. Si el objeto tardó 6 segundos para alcanzar el punto más alto en su trayectoria, calcula el valor de la aceleración de la gravedad lunar. Ajá, eso está interesante. ¿Por qué? Porque me están hablando de un objeto en la Luna. Entonces, en la Luna la gravedad no va a ser la misma que en la Tierra. O sea, la gravedad de la Tierra no es la misma que la gravedad de la Luna. Entonces, no puedo usar aquí el valor de 10 metros por segundo. No lo puedo usar. Porque es otro cuerpo celeste, ¿no? Un satélite en este caso, ¿no? La Luna. Entonces, voy a tener que hallar, eso es lo que me están pidiendo, hallar el valor de la gravedad lunar. Vamos a ver qué datos tenemos entonces. A ver, dice. Se lanza un objeto hacia arriba, entonces tenemos que dibujar el objeto. Hacia arriba, está abajo y se lanza hacia arriba. Entonces el movimiento es vertical ascendente. Con una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial, me están dando la velocidad inicial, vendrá a ser 6 metros. 10, ¿no? 10 metros por segundo.
10 metros por segundo. Dice, si el objeto tardó 6 segundos para alcanzar el punto más alto, ¿cuándo un objeto alcanza el punto más alto? Si el objeto se lanzó hacia arriba, ¿cuándo alcanza el punto más alto? ¿Qué pasa cuando un objeto llega al punto más alto? ¿Qué sucede? ¿Cómo dijo? Cuando lanzamos un objeto hacia arriba. Cuando se lanza un objeto hacia ¿Ya? arriba, ¿qué pasa cuando llega al punto más alto? ¿Qué ¿Baja pasará otra con el vez? objeto? Así es, claro, muy bien, muy bien. Claro, porque si llega al punto más alto, no va a seguir avanzando, ¿no? Si No, llega al pues. punto más alto, vuelve a bajar. No, ¿Pero por qué vuelve a no. bajar? Si este objeto fue lanzado con una velocidad inicial, ¿no? Si fue lanzado con una velocidad inicial, ¿no? Al principio, esa velocidad ha tenido que llegar ¿a qué valor? Para que baje. ¿A qué valor tendría que haber llegado A su esa valor velocidad? a su valor máximo que puede subir. La altura es la altura máxima, pero la velocidad, dijimos que la gravedad siempre está en contra, ¿no? De la subida. Si un objeto sube, la gravedad está en contra. Entonces, ¿qué pasa con ese objeto? Sube, 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 y en cierto punto ya no avanza. Llega a bajar. Claro, ya no avanza. Si ya no avanza, esa velocidad que tenía, entonces se va a convertir en el valor de 0. O sea, su velocidad final va a ser 0, porque ya no va a avanzar, ¿no? Y luego de ese momento vuelve a bajar, ¿no? O sea, una vez que llegó a su velocidad 0, vuelve a bajar, ¿no? Y el objeto empieza a caer otra vez hacia abajo. Pero entonces tenemos esto, la velocidad inicial es 10, la velocidad final es 0, y el tiempo que demoró en llegar, ¿cuánto me dicen que es? Tardó 6 segundos, me dicen que es ahí, ¿no? 6 segundos. Entonces tengo esos datos. Lo que me están pidiendo es la aceleración de la gravedad lunar. O sea, sabemos que la aceleración de la gravedad lunar, vamos a ponerle GL, va hacia abajo. Y eso es lo que me están pidiendo ahí. Entonces, a ver, tengo como datos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Qué fórmula puedo aplicar? Me piden la gravedad. ¿Qué fórmula podría aplicar? A ver, tengo velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Qué fórmula podría aplicar? ¿Y qué teníamos que hallar? La gravedad, la gravedad. Velocidad final. Claro, la fórmula, ¿qué número? 1, 2, 3, 4. La 1. La 1, así es, muy bien, excelente. Así es, porque tengo que ¿Pero qué hallar teníamos que hallar? la gravedad. Ah, ya. Entonces tengo la velocidad final, velocidad inicial. En este caso, como el cuerpo va en subida, la gravedad está en contra. La gravedad sería negativa, menos gravedad por tiempo. Ya está. Entonces, aplicando esa fórmula, ahora sí me sale. Aplicamos entonces. Velocidad final vendrá a ser 0, ¿no? 0. Velocidad inicial 10. Gravedad no sé cuánto vale y tiempo 6. ¿No? Entonces aquí el que está restando pasa al otro lado sumando. O sea, 6 por la gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado. 6G sería, ¿no? Está multiplicando. Y acá me queda 10. Continuamos por acá. 6G es igual a 10. Ese 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me queda Dividir. 10 entre 6. ¿Y cuánto será 10 entre 6? Dividiendo 10 entre 6 me da 1,6. 1,6 metros por segundo cuadrado. Ese sería el valor de la gravedad. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos quedamos ahí por hoy. Sí. Nos quedamos ahí por hoy, ya queda menos de un minuto. Así que repasen, chicos, y me envían sus tareas al Classroom, ¿ya? Cualquier duda, ya saben, escriben por ahí. Ya, escriben por ahí cualquier consultita. Ya, profe. ¿Ya? Y bueno, pónganse el día, ¿ya? Y repasen también para su examen, ¿ya? Porque ya se va acercando la fecha. Chicos, vuelvan a ver el video, Sí. si tuvieron dudas. Esa Valeria, está estudiosa, muy bien. Ya, profe. Ya, nos vemos.